días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de miércoles para seguir compartiendo y estudiando la bendita y la poderosa palabra de nuestro buen Dios. Hoy nos vamos a detener en el versículo 34, donde Jesús nos va a aclarar algo muy interesante y donde muchas personas creo que han malinterpretado este mensaje que el Señor nos va a dar en este versículo 34. Dice así la palabra de Dios, Mateo 23, versículo 34. Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. Jesús sigue recalcando la hipocresía de los escribas y de los fariseos por la conducta que ellos tenían de edificar y de adornar los sepulcros de los profetas y de los justos que sus propios padres habían matado, no nos olvidemos. Eran unos hipócritas porque decían que ellos nunca hubiesen cometido esas barbaridades que sus antepasados sí cometieron. Pero el Señor les recuerda que de una generación de víboras lo único que puede salir son serpientes. Es decir, ellos harían lo mismo que sus padres e incluso peor, porque ellos van a llenar la medida de maldad matando al Hijo de Dios. Y ahora les dice que enviará profetas, sabios y escribas. Ahora te explico qué pasará con estos enviados de Dios. Pero quiero que notes algo sorprendente que Jesús está diciendo con estas palabras. Todos los profetas del Antiguo Testamento fueron enviados por Dios. Nadie tiene duda de esto, en la antigüedad tampoco nadie dudaba de esto. Pero ahora Jesús dice, yo os envío profetas. Esto teológicamente es impresionante. ¿Por qué? Porque Jesús se está colocando en el lugar de Dios. El Señor les está dejando claro a los escribas y a los fariseos que a quien tenían delante es a Dios mismo, que quien estaba frente a ellos es el gran yo soy. Ahora bien, ¿quiénes son esos profetas? ¿Quiénes son esos sabios? ¿Y quiénes son esos escribas que Jesús enviará? El Señor está hablando en futuro, no en pasado. Por tanto, estos profetas no hacen referencia a profetas como Jeremías, Zacarías, Isaías, sino a personas que vendrían después de él. ¿Sabes qué nos enseña esto? Que después de Jesús, el Señor seguirá enviando profetas. Yo sé que muchos a día de hoy dicen que no existen los profetas, que es un ministerio que se extinguió después de Jesús. Pero hermano mío, eso bíblicamente es rotundamente falso. Jesús mismo dice aquí que seguirá enviando profetas. El apóstol Pablo deja claramente establecido que uno de los 5 ministerios de la iglesia es el ministerio de profeta, según está escrito en esa preciosa carta a los Efesios en el capítulo 4 y en el versículo 10. La Biblia enseña cómo después de la muerte y después de la resurrección de Jesús siguieron habiendo profetas, como por ejemplo el profeta Ágabo, que es mencionado no una, sino hasta en 2 ocasiones en el libro de los Hechos. Una vez en el capítulo 11 y versículo 28 y la otra vez en el capítulo 21 y versículo 10. También la Biblia denomina a Judas y a Silas como profetas según Hechos capítulo 15 versículo 32. También la Biblia menciona que en la iglesia de Antioquía había profetas. Así dice la Biblia en Hechos capítulo 13 y versículo 1. Y cómo no mencionar a las 4 mujeres también denominadas como profetas en Hechos capítulo 21 versículo 9. Y si la Biblia es tan clara en cuanto a la continuidad de los profetas, incluso a través de la boca de Jesús, como en este versículo 34 de esta mañana, entonces, ¿por qué hay creyentes que niegan esta realidad? Bueno, yo creo que hay 2 respuestas. Mira, la primera es por ignorancia. Es decir, ignoran lo que la Biblia dice. Y entonces prefieren quedarse con lo que otros dicen, con lo que otros enseñan. Pero mira, si yo tengo que escoger entre lo que enseñan algunos y lo que Dios dice en su palabra, claramente me decanto por lo que mi Dios ha dejado establecido en su palabra.
Y la segunda respuesta es porque la respuesta a por qué algunos hay que niegan que los profetas existan es porque el mal ejemplo que algunos han dado. Hoy en día algunos dicen ser profetas y realmente no lo son. Honestamente, parecen más brujos y adivinos que voceros de Dios. Y esta gente ha hecho tanto daño al pueblo de Dios a tal grado que muchos, para autoprotegerse, han decidido negar el don profético. Pero eso no es lo correcto. Lo correcto es seguir creyendo a Dios por encima de la voz del hombre, aunque algunos hayan manchado este precioso y necesario don. Ahora bien, lo que también tenemos que saber es que el ministerio profético que se llevó a cabo en el Antiguo Testamento, eso sí que ya no está vigente. Y no está vigente porque nosotros ya tenemos toda la revelación escrita. Ya tenemos, como dijo Pedro en la segunda carta que escribe en el capítulo 1 y en el versículo 19, ya tenemos la palabra profética más segura. Hoy ya no necesitamos personas que nos digan qué es lo que ha de suceder porque ya está todo escrito, ya está todo revelado. Pero sí seguimos necesitando a hombres y a mujeres que sigan hablando siendo inspirados por Dios. Los profetas de hoy ya no añaden doctrinas nuevas. La función de ellos, según enseña el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 14 y en el versículo 3, es edificar, exhortar y consolar. ¿Qué sucede? Que a estos profetas que Jesús seguirá enviando después de su muerte y a los sabios que hace referencia a esas personas que son maestras del evangelio, como por ejemplo Apolos, que es mencionado en Hechos capítulo 18, versículo 24, y a los escribas, que estos escribas hacen referencia a los expertos en la palabra de Dios, Jesús dice que a unos matarán y crucificarán, a otros azotarán en las sinagogas y a otros los van a perseguir de ciudad en ciudad. Es decir, que los fariseos van a seguir en la misma condición. Porque tenemos que entender que nadie cambia por sí mismo. Una persona solo puede cambiar cuando hay un verdadero arrepentimiento y entonces sucede lo que la Biblia denomina un nuevo nacimiento. El Señor les está dejando claro que no solamente ellos traspasarán el límite crucificándole a Él, sino que van a seguir cometiendo los mismos pecados. Porque el corazón del hombre tiende siempre hacia el mal, tiende hacia el pecado. Solo Cristo tiene el poder de libertarnos. El Evangelio de Juan, allí en el capítulo 8 y en el versículo 36, dice que si el Hijo, haciendo referencia a Jesús, si el Hijo nos libertare, entonces es cuando verdaderamente podemos ser libres. Esto no se trata de esfuerzos humanos. Esto no se trata ni siquiera de religiones o de tener una buena intención para cambiar. Esto se trata que para poder cambiar, Cristo tiene que ser formado en nuestro interior. La única manera existente en este mundo para dejar de pecar se llama Jesucristo. Y todos aquellos que dicen que han logrado dejar algún pecado, que han logrado dejar algún vicio por su propia fuerza, ¿sabes qué? Me alegro mucho por todos ellos. Y me alegro porque eso demuestra el alto nivel de esfuerzo, el alto nivel de sacrificio que pueden llevar a cabo. Pero también tengo que decirte y siento comunicarte que tarde o temprano volverás a caer en lo mismo. Porque como dice Pablo, en esa carta que le escribe a los Colosenses, en el capítulo 2 y en el versículo 23, ese esfuerzo no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Es decir, no estás pecando porque sabes que es malo, pero si pudieras lo hacías porque sigues teniendo ese deseo. Y esa lucha que tienes contra el pecado puedes soportarla por un tiempo, pero tarde o temprano vuelves a lo mismo. Por eso llegamos a la conclusión de que necesitamos a Jesús. Necesitamos que el Hijo de Dios nos haga libres para no seguir cayendo en los mismos pecados toda nuestra vida. Necesitamos a Jesús. Amén. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias por guardarnos. Gracias por bendecirnos. Gracias porque tu palabra nos trae luz, Señor.
y nos informa, nos dice qué es lo que sucedió, qué es lo que está sucediendo y lo mejor, qué es lo que sucederá. Y tu palabra nos muestra el camino, nos alumbra en medio de esta oscuridad. Señor, te damos toda la gloria y toda la honra y oramos, Señor, para que tú sigas trayendo libertad a todos aquellos que hemos depositado nuestra fe y nuestra esperanza en ti. Gracias, mi Dios, por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana jueves, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra de Dios. Hoy por la tarde tenemos culto de estudio bíblico aquí en Morrojable, en el sur de Fuerteventura, Iglesia Centro Evangélico Vida Nueva. Así que si eres de aquí de Fuerteventura, estás cordialmente invitado a venir a este culto de estudio. Si no, bueno, también a las 6 de la tarde vamos a estar subiendo una nueva entrevista, un nuevo podcast con David Rodríguez aquí en este canal, Pastor Alberto Ares, este canal de YouTube. Y si no, pues mañana, Dios mediante, a las 7 de la mañana, hora canaria, vamos a estar también compartiendo nuevamente la palabra del Señor. Dios te bendiga.